Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más porque trabajó como médico en tiempos de epidemias por la sequía, las guerras, las inundaciones, las crisis económicas y las pandemias como la que estamos viviendo, que por todo lo demás. Es decir, un individuo que aprendió en la realidad, fuera de los muros de las universidades y escuelas, más allá de los libros, que por lo que aprendió gracias a los libros, a las universidades, a los profesores, etcétera, etcétera. Hoy analizaremos cómo el coronavirus nos permite entender hacia dónde va la sociedad humana, porque esta pandemia es global. Y entonces podemos entender que, por ejemplo, ya Nueva York no será la capital del mundo, ahí están los edificios de las Naciones Unidas, que París no será la cuna de las artes, que Hollywood no será la meca del cine, sino que el mundo se transforma, que aparecen nuevas capitales del mundo. Posiblemente la capital de América Latina sea Quito, porque aquí se reúnen los Andes, las selvas amazónicas, el océano Pacífico, y este modo y esta forma de convivencia geopolítica que se extiende desde México hasta la Patagonia, donde hay un idioma común, una religión común, una geografía compartida, una convivencia social. Posiblemente encuentre en Quito el lugar donde puede centrar una universidad, por ejemplo, la Universidad de los Indígenas que quieren hacer, la Universidad de las Naciones de UNASUR, de las Naciones del Sur, del Río Grande, donde están los pueblos indígenas con sus saberes ancestrales, posiblemente sea un sitio de convivencia, de comunicación, de conciencia. Así ves, por ejemplo, posiblemente Johannesburgo sea la capital de África, porque ahí están los blancos y los negros conviviendo, luchando, conflictuados, pero creando nuevas posibilidades a través de la inspiración que dio Mandela. Posiblemente Dubái sea la capital del mundo árabe, porque los sueños de los árabes fueron llegar a ser eso, un centro espectacular de la arquitectura, un centro de desarrollo de las ciencias, de la construcción. Los árabes, un pueblo nómada, de todas maneras fueron los más grandes constructores, construyeron los jardines de Granada, fueron genios de las matemáticas, genios de la física, de la astronomía, y posiblemente Dubái sea ese lugar que va a convocar a la genialidad del mundo árabe. Posiblemente Moscú ya no sea la capital de Rusia y la capital de Rusia pase a ser San Petersburgo, porque San Petersburgo era el sitio de conexión de ese enorme continente prácticamente que es Rusia con el mundo de Occidente y con el mundo polar, que es donde se realiza, se consolida su realidad. Y entonces San Petersburgo sea mejor capital que Moscú. Y posiblemente California
Los Ángeles o tal vez Silicon Valley sea la capital de Estados Unidos. Porque Nueva York ahora está pues en la joda, como se dice. Y prácticamente Silicon Valley es el lugar donde la imaginación humana, la creatividad, ha encontrado rienda suelta. Estados Unidos, la verdadera capital de Estados Unidos ya no sea ni Washington, sea realmente Silicon Valley. Y posiblemente Singapur sea la capital de toda el Asia, porque el mundo asiático vive una ebullición de un proceso que en una simple ciudad como Singapur encuentra la convergencia. Quizás eso suceda después de que ha pasado el coronavirus. Pero además el coronavirus nos permite entender que hubo una sociedad humana donde las leyes las ponía el más fuerte con su ejército y eran leyes que respondían a los intereses de clanes familiares, de castas, de aristócratas, y tuvimos imperios transoceánicos, el imperio español, el imperio británico, imperio donde los reyes decidían la suerte y muerte de otros seres humanos. Después pasamos a una sociedad donde al mismo tiempo que esa sociedad tuvo que convivir con otra sociedad, donde las religiones, las culturas, la fe, las creencias, eran las que decidían la suerte y muerte de otros seres humanos. Y esas religiones trascendieron océanos, trascendieron países, trascendieron fronteras. Y decían a quién matar y a quién no matar. Ya le pasó eso a Pizarro. Tuvo que matar a Atahualpa, su prisionero, y al mismo tiempo su cuñado, porque la ordenó la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición fue la que decidió quién gobierna y a quién vive y quién muere en las colonias españolas. Pero después de eso pasamos a un mundo donde pensamos que las leyes hechas por los seres humanos y los seres humanos eran lo más importante. Ya no era ni Dios, ya no era el rey, sino que eran, entre comillas, los seres humanos, y comenzamos lo que se llama la etapa antropogénica. Comenzamos a rendir culto a los atletas en las Olimpiadas, y los seres humanos entonces somos divinos porque somos atletas. Luego, los seres humanos nos convertimos en seres divinos porque éramos actores. En las películas hacíamos cosas increíbles. Podíamos morir en esa película y volver a vivir en otra. Oye, y comenzamos a adorarnos, a adorar a los seres humanos y a adorar a las leyes que hacemos los seres humanos. Y esos seres humanos estaban en las ciudades, y las ciudades se convirtieron en poder, y se convirtieron en negocios, y se convirtieron en dinero, se convirtieron en artesanías, en imaginación, en ciencia, en tecnología. Y las ciudades se convirtieron en lo más maravilloso del mundo. Y hablábamos de París, de Nueva York, de Dubái, de Tokio. Y todas estas cosas era la época en que los seres humanos nos adorábamos a nosotros mismos. Pero llega el coronavirus y convierten a esas ciudades maravillosas, Nueva York, en cementerios, en los lugares más peligrosos del planeta. Se derrumba todo lo que habíamos creído. Y millones de desempleados, miles de muertos. Coronavirus nos trastornó. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que habían unas leyes de la física, unas leyes de la química, unas leyes de la biología, que habíamos desobedecido. Habíamos cogido al aire y lo habíamos hecho pedazos.
habíamos atacado a las especies y habíamos producido una extinción. Habíamos atacado a otros seres humanos y habíamos generado olas migratorias. Habíamos devastado el planeta Tierra a tal punto que se dice que ahora necesitamos los 5.000 millones de seres humanos que estamos ahorita en el planeta. En realidad estamos ocupando un planeta y medio Tierra más. Es decir, medio planeta que no existe, ya lo estamos utilizando. Eso se llama utilizar las reservas. Utilizamos las reservas petroleras, utilizamos las reservas marinas de pesca, utilizamos la reserva de bosques, que acabamos con los bosques, hasta los incendiamos, y comemos más de la cuenta. Los países ricos se dan el lujo de ir al restaurante y comer solamente 4 bocados de lo que les sirvieron en la mesa, y el resto va al desperdicio. Mientras que acá en el planeta, después del coronavirus, un bananito, un pescadito, un pedacito de carne son salvación. En esta cuarentena hemos aprendido a valorar lo que vale cada bocadito de comida. Nos hemos dado cuenta que los perros de la calle no tienen comida. Y no podemos ni siquiera imaginarnos cómo vive la gente que está ahora sin techo. Porque cuando vamos a comprar el pan, tenemos que pasar dando caridad a las decenas de seres humanos que están ahí con las manos estiradas. Habíamos violado leyes que existían y que estaban antes que nosotros. Y hoy, gracias a la física, gracias a la química, gracias a la biología, sabemos que esas leyes existen, que esas leyes nos obligan, que esas leyes nos someten, que no podemos irnos contra eso, que no podemos viajar más allá de la velocidad de la luz, que no podemos consumir más allá de ciertos límites, que no podemos contaminar con plásticos, con gases, más allá de cierto límite, que si nos pasamos de eso, la naturaleza se va a volver contra nosotros, nos va a fabricar virus, nos va a fabricar insectos resistentes, parásitos, bacterias que nos van a resistir nuestros antibióticos, que nos van a atacar, que nos van a destruir, porque nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Ya no tenemos que recitar aquel Padre Nuestro que siempre lo habíamos aprendido, sino que tenemos que repetir: Padre Nuestro, que estás en nuestra imaginación y en nuestra inteligencia. Perdónanos por haberte hecho a nuestra imagen y semejanza, ahora que somos los peores enemigos de nosotros mismos, con armas nucleares, con guerras bacteriológicas, guerras químicas, guerras biológicas, hambrunas, bloqueos económicos, bloqueos de países, olas migratorias. Enséñanos a vivir en armonía entre nosotros mismos y con la naturaleza y el cosmos. Amén.